Es decir, es Dios el que obra, pero Él obra a través de medios. Y el medio a través del cual Él produce la regeneración es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de Dios es el instrumento designado por Dios para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18 que Dios el Padre nos hizo nacer de su voluntad, no de la nuestra. Él nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos dio vida por medio de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, su palabra es poderosa. Fue con esa palabra que Dios creó el universo. Y es con esa misma palabra que Él crea en nosotros una nueva vida. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro. En su primera carta dice que fuimos renacidos, primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y más adelante en el versículo 25 Pedro aclara, y esta es la palabra que por el evangelio, por medio del evangelio os ha sido anunciado. ¿Ustedes ven la conexión? Es el Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento. Pero tanto Pablo como Pedro nos dicen que Él actúa en conjunción con la proclamación del Evangelio. Eso es básicamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Es por medio de la palabra. Pero hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos explica con más detalles cómo es que el Espíritu Santo hace lo que hace a través de la predicación de la palabra. Y es 2 Corintios capítulo 4. En los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Noten algo importante aquí, no es que el pecador es una víctima y Satanás está cegando su entendimiento, entonces el pobre pecador no puede ver, no dice, él cegó el entendimiento de los incrédulos, son personas que se han rehusado a creer. Y Pablo dice, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego al resplandor de la gloria de Dios en Cristo, en la faz de Jesucristo. Y el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que el incrédulo permanezca en esa condición, para que el incrédulo permanezca en esa ceguera. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no pueda ver el qué, para que no pueda ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás no quiere que los incrédulos vean esa gloria. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no quiere que nosotros veamos esa gloria? Porque él sabe que esa gloria es transformadora. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 3:18? El versículo inmediatamente anterior a esta declaración. Dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cómo el Espíritu del Señor transforma el corazón de los creyentes mirando la gloria de Jesús. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió con Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco? ¿Ustedes recuerdan? Pablo sale a perseguir a los cristianos y termina convertido. Y la pregunta es, ¿cómo fue que ocurrió ese milagro de transformación? Todos conocemos la historia. Cristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Y Pablo vio su gloria como un resplandor de luz del cielo. ¿Ven la conexión con 2 Corintios? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Una luz del cielo, Hechos 9:3, que no era otra cosa que la luz del resplandor de la gloria de Cristo. Bueno, lo que estamos diciendo
Es que para que el pecador sea regenerado, para que el pecador sea hecho una nueva criatura, él tiene que ver lo que ahora no ve, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tal como ocurrió con el apóstol Pablo en su camino a Damasco. La buena noticia es que nosotros no tenemos que pasar por la misma experiencia de Pablo para ser transformados. Porque esa gloria que Pablo vio se revela cuando el evangelio de Jesucristo es fielmente predicado y el Espíritu Santo abre los ojos para que nosotros podamos ver en el evangelio esa gloria. Por eso Pablo continúa diciendo, volvemos ahora a 2 Corintios 4, Pablo continúa diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Él acaba de decir, el incrédulo está ciego, pero ahora dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo, no te entiendo. Tú acabas de decir que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Tú acabas de decir que Satanás cegó los ojos de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Cristo en el evangelio. Entonces, ¿para qué tú predicas? ¿Para qué predicar? Respuesta de Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando el evangelio es expuesto, el Espíritu Santo viene a los pecadores elegidos. Y así como Dios en el principio dijo, sea la luz, Génesis 1:3, y fue la luz, el Espíritu de Dios viene al pecador y le dice, sea la luz, y de repente ellos pueden ver lo que nunca antes habían visto. Que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria que lo hace el ser más atractivo de todo el universo. Eso es verdadera conversión. Eso es lo que pasa cuando un pecador se convierte. Es en el contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Para que podamos ver por un lado la realidad de nuestro corazón, que nosotros somos más pecadores de lo que creemos que somos. Pero por el otro lado, para que nosotros podamos entender qué fue lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, solo por gracia, solo por medio de la fe. Ahora, tú no estabas consciente de que todo eso estaba sucediendo, ¿verdad?, detrás de la escena, cuando te arrepentiste, pero eso fue lo que sucedió. Tú no estabas percibiendo que Dios estaba haciendo esa obra en ti a través de la predicación, pero eso fue lo que sucedió para que tú ahora allí en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, ahora puedas decir yo soy cristiano, o aquí en República Dominicana. El Padre envió a su Hijo hace 2000 años para que muriera por ti. Y habiendo sido entronado en los cielos, después de su ascensión, el Hijo envió al Espíritu para que tú pudieras vivir. O sea, el Padre envió al Hijo para que muriera por ti. Y luego el Hijo, ya entronado en los cielos, ya exaltado a la diestra del Padre, envió a su Espíritu para que nosotros pudiéramos vivir. Ese es el argumento de Pedro en el primer sermón que se predicó en la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Jesús. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, Jesús, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Padre se lo prometió y fue lo que cumplió en Pentecostés. Hay un erudito cristiano del siglo XX llamado Carl Henry que dice que en su palabra Dios comparte con nosotros su privacidad. ¿Y qué quiere decir él con eso? Bueno, que Dios nos permite en ocasiones a través de su palabra que nosotros podamos escuchar conversaciones privadas
que Dios el Padre tuvo con Dios el Hijo. Es como cuando el Hijo está orando la oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Cristo pudo haber orado eso en privado, pero no, Dios quería que nosotros supiéramos eso. De hecho, Cristo mismo dice, y hablo esto ahora para que ellos lo escuchen. O sea, Cristo quería que los discípulos escucharan la oración, que Juan la dejara plasmada en su evangelio por inspiración divina y nosotros hoy pudiéramos escucharla o pudiéramos leerla. Bueno, lo que nosotros tenemos aquí es una conversación entre el Padre y el Hijo. Dios el Padre le hizo una promesa a Dios el Hijo. Y en la misma Biblia encontramos algunas pistas del contenido de esa promesa. Por ejemplo, en el Salmo 2, nosotros vemos a Dios el Padre diciéndole al Mesías, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le dijo, hijo mío, pídeme, yo te voy a dar por herencia a las naciones. Se van a convertir a ti de todos los países del planeta. Isaías 53. Se presenta al Mesías como el siervo sufriente, en quien Jehová habría de cargar el pecado de todos nosotros. Y luego dice, cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Un muerto que después de muerto verá descendencia. Eso es lo que está diciendo. Este muerto va a tener descendencia después de muerto y precisamente por causa de su muerte. Obviamente porque va a resucitar. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios el Padre le prometió a Dios el Hijo que su muerte en la cruz no sería en vano. Él habría de tener una gran descendencia. Él verá linaje, dice Isaías, hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación que serían justificados por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, de Isaías. Serían declarados inocentes en el tribunal de Dios, porque el Hijo cargaría con nuestros pecados, pagaría nuestra deuda y nosotros por el poder del Espíritu lo vamos a reconocer a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Cómo habría de establecer el Mesías este dominio mundial que el Padre le prometió? ¿Cómo es que su muerte en la cruz iba a producir tanto fruto? Bueno, nosotros tenemos la respuesta, por ejemplo, en textos como Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Cristo irían por todo el mundo predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo enviado por Cristo mismo. Fue Cristo que envió a su Espíritu después de su ascensión. ¿Para qué? Para aplicar su obra de redención en el corazón de sus elegidos. Es a eso que Pedro se refiere en el sermón de Pentecostés, cuando dice que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, lo que los discípulos vieron en Pentecostés. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo sorprendente que es todo esto? Nuestro Señor Jesucristo envió su Espíritu a nuestro corazón mientras escuchábamos la predicación del Evangelio, para que el Espíritu abriera nuestro entendimiento, para que nosotros pudiéramos ver su gloria, para que nosotros pudiéramos depositar nuestra fe en Él, haciendo efectiva de ese modo la elección del Padre, de Dios el Padre. Y yo vuelvo y repito, ninguno de nosotros estaba consciente de todo eso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando
decidimos seguir a Cristo. Es verdad que nadie nos puso una pistola en la cabeza, nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero no estábamos conscientes de todo lo que Dios estaba haciendo para que eso pudiera ser posible. Qué grandioso es la salvación, qué grandioso es el Evangelio. Es por eso que ningún creyente se puede perder. Eso es imposible. El Padre nos escogió en el Hijo. El Hijo pagó nuestra deuda con la justicia del Padre. Y luego envió al Espíritu Santo para darnos vida nueva en Él, al unir nuestra vida con la suya por medio de la fe. De manera que su justicia vino a ser nuestra justicia por causa de nuestra unión con Él. Es por medio de la fe que nosotros nos aferramos a Cristo. Pero Él nos tiene aferrados por su Espíritu. Así que no existe posibilidad alguna de que alguien pueda separarnos de Él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ven, yo las tengo agarradas con mi mano, mi Padre las tiene agarradas, yo y el Padre somos uno. No somos nosotros los que estamos sujetando la mano de Jesús. No, el Padre y el Hijo nos tienen firmemente sujetados con sus manos para que nunca nos apartemos de allí. Ahora bien, esa nueva vida impartida por el Espíritu a través de la predicación del Evangelio es nutrida y fortalecida de la misma manera como comenzó, contemplando en el Evangelio la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en el texto que citamos en 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, contemplando como en un espejo, ese espejo es la palabra, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria porque tú te conviertes en lo que admiras. Por eso es que la idolatría convierte al hombre en sus ídolos. Dice, ellos serán semejantes a sus ídolos, dice el Salmo 115. Bueno, nosotros seremos semejantes a ese que admiramos. Mientras más tú admires la gloria de Cristo, más serás transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es por eso que nuestra tarea como pastores, nuestra tarea como predicadores, no es hacer que la gente se fije en nosotros o dependan de nosotros, no. La esencia de nuestro trabajo es predicar fielmente el Evangelio para que la gloria de Cristo que allí se revela pueda ser vista claramente a través de la predicación. Ese es nuestro trabajo. Seguramente muchos de ustedes tienen edad suficiente como para recordar aquellas pruebas nucleares, o tal vez lo han visto en películas viejas, aquellas pruebas nucleares que se llevaban a cabo durante la Guerra Fría. Un grupo de científicos con batas blancas y con espejuelos especiales se reunían en el desierto para observar las detonaciones nucleares, obviamente a una distancia segura. Y todos estaban bien atentos al brillo intenso de esas detonaciones. Era casi una obsesión. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que nosotros nos reunimos cada domingo como iglesia a hacer lo mismo. Nosotros nos reunimos como iglesia a hacer exactamente lo mismo. Nos congregamos cada día del Señor en medio del desierto de este mundo a contemplar todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Salvador, tal como se revela en el Evangelio y que es infinitamente más intenso que 1.000.000 de bombas nucleares. Cada domingo nosotros nos congregamos a ver la hermosura, la gloria de nuestro bendito Salvador. Es irónico entonces que se catalogue como frío y carente del Espíritu un servicio de adoración en el que la predicación fiel del texto bíblico tenga preeminencia por encima de todo lo demás, que es lastimosamente lo que está sucediendo en muchas iglesias en el día de hoy.
De hecho, precisamente por la influencia de hombres como Charles Finney, yo he estado en iglesias donde se predica 20 minutos la palabra y el llamado, la persuasión a que el pecador venga al frente, levante la mano, haga una decisión por Cristo dura media hora. O donde se hace un montón de cosas como iglesias y la predicación dura 15 minutos. Es irónico que nosotros digamos que en un servicio de adoración donde la palabra de Dios es fielmente predicada, donde Cristo es exaltado a través de la proclamación del Evangelio, que alguien diga que ese es un servicio de adoración carente del Espíritu Santo. Y yo diría que más que una ironía, eso es una tragedia. Es una tragedia. Porque es en el contexto de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra, que el Espíritu Santo obra con poder para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes, para transformarlos gradualmente a la imagen de su Señor y Salvador. Hablando acerca de la venida del Espíritu, dice el Señor en Juan 16:14, Él me glorificará. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo? A través de la predicación. ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en tu iglesia? Allí en Perú, en Colombia, en España, en República Dominicana, en Argentina. ¿Tú quieres ver en Chile? ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en medio de tu iglesia? Regresa a la pureza del Evangelio que defendieron los reformadores, para que solo Dios reciba toda la gloria al proclamar que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Oh, que el Señor use esta misma conferencia, que el Señor continúe levantando más púlpitos en todo el mundo de habla hispana, que en vez de entretener a las personas o tratar de moralizarlos o usar el púlpito para someterlos a una especie de terapia psicológica colectiva, prediquen el Evangelio de la gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Dice el puritano Richard Sibbes, siglo XVII, y con esta cita concluyo: si queremos más del Espíritu, debemos estudiar el Evangelio de Cristo. Cuanto más aprendamos de Cristo, más recibiremos del Espíritu. Cuanto más se revelen las riquezas de Cristo en la iglesia, mayor será la presencia del Espíritu en ella. Cuanto más se predique acerca de la gracia y el amor de Dios que hallamos solo en Cristo, mayor será la presencia del Espíritu en ese lugar. Que Dios bendiga su palabra para la edificación y el fortalecimiento de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias una vez más por habernos permitido, Señor, predicar tu palabra. Oh bendito Rey, nosotros te suplicamos que nos ayudes a entender estas cosas, que nos ayudes a depender del Espíritu Santo. Que nos ayudes, oh Señor, a poner la predicación del Evangelio en su justo lugar. Ayúdanos, oh Señor, para que la gloria de Cristo brille en nuestras iglesias y para que a través del brillo de esa gloria muchos sean salvados y los creyentes sigan siendo gradualmente transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén.